No compres Bitcoin antes de que ha bajado hasta este punto. Hay mucha gente que te dicen, oh, wow, ya Bitcoin tocó fondo y ahorita vamos para arriba, pero yo no lo creo. Entonces, si tú en este momento quieres comprar Bitcoin, debes escuchar este video porque tengo algunas teorías que me dicen que Bitcoin puede bajar mucho más y yo estoy apoyando esta teoría que yo tengo en diferentes indicadores que te voy a enseñar. Antes que nada, una pequeña introducción. Tú sabes que hemos tenido un precio de casi $70,000 y luego retrocedió el precio hasta 18,000 y de ahí subió hasta 25. Mucha gente ya están ahí y están abriendo posiciones largos con grandes apalancamientos para hacerse ricos de la noche a la mañana. Pero yo creo que aquí falta algo. Normalmente, y si tú ves mi canal lo sabes, siempre lo digo, este mercado está hecho para quitarle la mayor cantidad de dinero a la mayor cantidad de la gente en la mayor cantidad de las veces. Y eso efectivamente no ha sucedido. Yo creo que las ballenas todavía tienen un poco de hambre, todavía no están satisfechos con las monedas que han quitado a la gente y falta un último wipeout donde todos salen de mercado y se rinden y dicen ya no quiero saber más de Bitcoin. Pero ahora vemos las gráficas. Primero te quiero hablar de Ray Dalio. Ray Dalio es un billonario, es uno de los inversionistas más exitosas del mundo entero. Tiene 72 años y él hizo la empresa Bridgewater Associates, una de los más grandes en manejo de diferentes activos, y él dice claramente que nos falta o estamos a punto de sufrir un colapso total de la economía, y él se basa en un modelo que le ha creado que él llama como el nuevo orden mundial. Él verificó y vio que cada cuantas décadas se están cambiando los órdenes mundiales. Actualmente el país más fuerte es Estados Unidos, pero existe el riesgo de que China va a tomar este puesto. Pero una cosa como esta siempre conlleva un receso, y esto es lo que él dice, y el receso va a ser mucho más fuerte que cualquier otra cosa que hemos visto. Y aparte de eso, todo tiene sus raíces en la pandemia y luego la impresionante cantidad de dinero que fue imprimido por los Estados Unidos y también obviamente por el Banco Central de Europa, lo que va a tener grandes repercusiones a todos los mercados. Por lo tanto, tú sabes muy bien que la gente siempre dice, bueno, aquí están los bancos, el sistema financiero convencional y aquí están las criptomonedas. Pero cuando hay un desplome en los mercados convencionales, la gente hace lo siguiente: venden los activos de las cuales ellos piensan tienen mayor riesgo, y obviamente los inversionistas grandes convencionales o institucionales ven a las criptomonedas o a Bitcoin especialmente una inversión muy volátil y de mucho riesgo. Por lo tanto, van a liquidar inmediatamente sus posiciones, que va a terminar en un desplome muy fuerte también en el mundo cripto. Pero también hay otros indicadores que te quiero mostrar que me dicen que todavía no hemos tocado fondo para abajo. Aquí estás viendo un indicador que se llama Price Forecast Tool. Este indicador está básicamente previendo o predeterminando el precio futuro de Bitcoin y se basa en ciertos indicadores. Y si tú estás viendo Bitcoin, siempre cuando tocó fondo, tocó esta línea rosadita aquí, y siempre cuando llegó al precio más alto, tocó la línea roja, como ves aquí. Y en este caso, tocó la línea roja, bajó, pero aquí ves claramente que todavía no hemos tocado la línea rosa, y inclusive la línea naranja se está doblando hacia abajo. Cuando llegan a tocarse, donde por ejemplo aquí vemos que ya hemos llegado a un fondo, eso puede suceder tal vez más o menos en este nivel, y aquí tú ves claramente que estamos hablando de un precio de $8,400. Por cierto, si has visto mi video hasta ahora, yo creo que te gusta la información. Entonces yo te pido, por favor, ayúdame con un like, porque el algoritmo ve entonces que los videos que hago son relevantes, y suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ninguno de mis futuros videos, porque aquí vas a tener en las próximas semanas pura información de valor. Seguimos. Otro indicador que tomo en cuenta es el Rodel Ratio. Este indicador toma en cuenta el valor de las monedas que han estado más de un año, 1 a 2
últimos años en una billetera sin moverse y las monedas que apenas se compraron hace una semana. Y de esta forma se pueden determinar los tops y los suelos, los picos y los suelos de los mercados. Aquí estás viendo claramente que cada vez que este indicador entra en la zona verde, llegamos en un momento a un suelo y después sube precio hasta que este indicador llega a esta zona roja y ya hemos llegado al top, al pico y vamos para abajo otra vez. Esto ya ha funcionado perfectamente en los últimos años y los últimos ciclos y estamos viendo que apenas aquí está por entrar a esta zona, es decir que en ningún momento ha entrado bien en esta zona verde, lo que también me dice que no hemos llegado para nada al suelo a que tenemos que llegar antes de impulsarnos otra vez hacia arriba. Este es el MVRVZ Score. Es un indicador también que muchas personas dicen que es el mejor indicador para determinar el suelo de Bitcoin. Lo que hace este indicador es que determina cuando Bitcoin está sobre o subvaluado. Aquí tú puedes ver cada vez que esta línea roja está dentro de la zona verde o inclusive por debajo, vemos después un enorme aumento de precio. Y aquí tú estás viendo que también hay a veces mucho tiempo que se queda dentro de esta zona, sube un poco, baja otra vez, aquí también. Y aquí estás viendo que apenas hace unos días, el 18 de junio, estamos entrando en esta zona y ni siquiera ha tocado la línea más baja, como en todos estos casos, que también me dice que no hemos tocado fondo y no es buen momento para comprar Bitcoin. Y por último, yo veo el P-Cycle Top Indicator. Ahora me vas a decir, oye Ronnie, pero este indicador es para determinar los picos, los altos y no los bajos. Sí, tienes toda la razón, pero si tú lo estás viendo aquí, estás dándote cuenta que cada vez que el precio está por debajo de esta línea naranja, que es el promedio de precio de los últimos 111 días, ves que después de subir el precio, vemos un enorme aumento de precio de Bitcoin y cada vez cuando va por debajo, vemos una fase prolongada en que el precio de Bitcoin está bajando. Aquí otra vez el precio va por encima del promedio de 111 días y vamos para arriba. Aquí baja y vemos que el precio disminuye. Ahora, ¿qué ha pasado? Aquí tú ves que el precio, lejos de cruzar la línea naranja que nos puede dar una pista si el precio sube en los próximos días o semanas, se está disminuyendo, está yendo para abajo y también el indicador está viendo para abajo. Y aquí tú ves en cada momento cuando empieza el precio a subir, siempre el indicador se inclina hacia arriba y aquí ves que claramente está todavía inclinado hacia abajo. Pero vamos a ver los charts, vamos a ver realmente qué pista nos dan los charts de Bitcoin, qué podemos ver sobre los volúmenes y dónde realmente, y eso tú querías saber, dónde es un buen punto para entrar. Aquí uso la escala de Fibonacci desde el último punto más bajo que tuvimos hasta la última subida. Y aquí tú puedes ver que los niveles de Fibonacci tienen relevancia en lo que hace el precio de Bitcoin. Aquí está subiendo, bajando. Aquí cae hasta exactamente este nivel de 1, ¿sí? Exactamente al punto más bajo anterior. Y aquí se mantiene, cae otra vez y ahorita está como aquí en el aire. Y mira, lo que te quiero enseñar es aquí el volumen, sí, el perfil del volumen. Aquí tú ves que estamos aquí en un volumen realmente fuerte, pero cuando perdemos los 20,000, aquí hay nada, aquí vamos a quedar. ¿Cuál es el próximo nivel de Fibonacci? 13,178. Pero lo que yo quiero que tú veas aquí es el punto de control. Aquí ahora vemos el punto de control, pero realmente el punto de control, el más fuerte, aquí el volumen más acumulado está como a $10,000. Si tú ves aquí, nos detuvimos mucho tiempo en esta zona, desde el 16, bueno, ya podemos decir casi 25 de mayo hasta el 22 de octubre. Imagínate, son junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses. Esta es una zona muy relevante y yo no tengo ningún problema de pensar que podemos bajar una vez más, sacar hasta el último del mercado, hasta el momento donde el último trader minorista, sin experiencia, sin saber cómo funciona este mercado, dice, no, ¿sabes qué? Yo pierdo muchísimo dinero, pero rescato lo que puedo rescatar, yo me rindo, yo capitulo y ya empiezan otra vez
los grandes jugadores, las ballenas a comprar. Entonces yo creo entre este nivel de Fibonacci y si tú te das cuenta, aquí es donde otra vez del perfil de volumen empezamos a ver movimientos hasta el punto de control 9500. Es la zona donde yo creo que puede llegar Bitcoin. Pero ahora te toca a ti. Dime por favor, ¿crees que es posible lo que yo opino de que vamos a tener una otra bajada de Bitcoin, otra caída que puede parar entre 13,000 o hasta 9,500? O tú dices, no Ronnie, yo tengo otras informaciones, tengo otros indicadores que me dicen otra cosa. Entonces pónmelo en los comentarios, yo lo voy obviamente también tomar en cuenta, voy a analizar y voy a darte mi opinión al respecto. O tú dices, Ronnie, muchas gracias, sí, yo creo que tienes toda la razón y vamos a poner órdenes escalonadas tal vez de 9,500, 10,000, 10,500, 11,000, a ver cuánto podemos comprar. Me interesa mucho saber tu opinión y por favor suscríbete al canal porque yo ya he tomado una decisión. Yo voy a dejar de hacer tantos videos, voy a hacer menos videos pero más valor, como viste tal vez hoy en este video. Ponme aquí un comentario y dime qué te parece que hago menos videos pero siempre al punto, cosas muy interesantes que también te hacen obviamente ganar dinero. Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. Suscríbete al canal, aquí abajo también te tengo un enlace de Bybit. Tú sabes que yo hago trading en Bybit porque a mi punto de vista es la mejor exchange que existe y también puedes obtener un bono hasta $4,100 por registro y un depósito. Entre más grande el depósito, más grande el bono. Nos vemos en mi próximo video. Espero tu comentario. Por favor, ayúdame también aquí en crecer este canal nuevamente, calentar un poco el algoritmo con tu like y también comparte este video en Facebook. Facebook le gusta mucho, tú lo compartes en Facebook. Si estás en algún grupo de Facebook, por favor, compártelo. Te veo en el próximo video. Hasta luego. Chao.